vamos saludando a nuestros queridos suscriptores que van entrando a la sala. Estamos esperando un poquito para que ingresen los demás suscriptores, pero pues de entrada ya les damos un saludo especial a Hernán, a Viviana Cardona, Alejandro, Marta, Álvaro Beltrán, Marta Patricia Costa, J.M., que no sé cuál es su nombre, pero bueno, aparece así, Ricardo, Violeta, Ernesto Arango, Edgar Ortiz, Olga, Laura, Enrique, Raúl, Jorge Aldana, Germán Rodríguez, 23 suscriptores que tenemos ahora mismo. John, ¿cómo te parece? Hijos de Antonio. Muy bien, bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en un ratito vamos a dar unos 2 minutitos para esperar a que se incorporen a la sala, pues todos los suscriptores que están esperando este momento de este encuentro con John, para saludarlos entonces a todos y darles la bienvenida. Iván llegó, Miguel, Jairo Osorio, Fernando, Mauricio, Sandra, José Luis, Antonio, todos muy bienvenidos. Qué bueno que estén acá, qué bueno que se hayan conectado, que hayan aceptado esta invitación. Estamos muy contentos. ¿Qué dijiste? No sé. Bueno, antes de que empecemos con el tema y que se terminen de incorporar los suscriptores, quisiera pedirles un favor, y es que mantengan el micrófono cerrado para que pues no nos intervenga. ¡Ay, buenas noches! Don Álvaro, qué bonito verlos en la cámara. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, esta recomendación, pedirles que por favor mantengan el micrófono cerrado, que cuando hagamos una intervención procuremos que sea cortita, máximo, no sé, lo más corto que puedan para poderle dar entrada a la mayoría de preguntas en directo. Y nada, en general eso, ¿cómo les parece? ¿Bien? Si les parece bien, pueden levantar la manita, pueden abrir sus cámaras cuando quieran para poder verles la cara también. Gracias, don Álvaro. Bienvenido. A ver quién más tiene la cámara abierta. Mauricio la tuvo, pero parece que está tapada y no se ve. ¿Quién más tiene la cámara abierta ahora mismo? Don Antonio, vemos que tiene una foto que también nos gusta por lo menos verle la cara, si sea el fotico. Servimos a la ley, honramos a la ley y a veces, abogado, obedecemos a la ley. Quiero pedirle el favor a Nora que... Gracias Nora. Bueno, ahora sí, buenas tardes queridos suscriptores de El Tiempo. Les damos la bienvenida a Un Café en el Tiempo, un espacio que está preparado exclusivamente para ustedes, nuestros suscriptores. Quiero que saludemos a José Antonio, que se encuentra aquí con nosotros también. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Hola María del Pilar y hola a todos nuestros queridos suscriptores. Vamos a empezar con una frase muy bonita que me acaban de decir aquí mi vecino de oficina en El Tiempo, Darío Restrepo, quien nos ha acompañado durante muchos años y esta semana pasa a un feliz retiro después de muchos años de servicio en la Casa Editorial El Tiempo. Darío pues ha decidido, después de dirigir City TV, que es nuestro canal hermano, retirarse, y me acaba de decir una frase muy bonita que es: siempre rostros sonrientes y palabras amables. Y es la invitación que les tenemos hoy a todos ustedes, queridos suscriptores, de tener siempre palabras amables y un rostro sonriente para todas aquellas personas con las que interactúan. Y hoy tenemos un tema muy especial, que es la reforma laboral. Saben que hay un paquete de reformas que el gobierno del presidente Duque ha presentado al Congreso de la República. Habrán leído ustedes en la edición impresa y en la edición digital del Tiempo todo el jaleo que hay con esta reforma, la pensional, la reforma que, bueno, en este caso tenemos la laboral, que es la que nos compete a la mayoría de colombianos, más de 23 millones de colombianos que estamos habilitados para trabajar. Incluso hay muchas dudas de si nos van a pagar horas extras, nos van a aumentar el pago por dominicales, cómo van a ser las jornadas. Hay varios interrogantes, pero yo no los voy a hacer, ni tampoco los voy a responder. Los va a responder John Torres, quien es el editor
de mesa central del tiempo, el hombre que a diario se levanta para, con su equipo de editores, construir las mejores historias, los mejores análisis, las exclusivas que ustedes encuentran en la edición digital y que encuentran también en la edición del impreso. Así que una bienvenida a John Torres y también un agradecimiento a María del Pilar, que es la persona que se relaciona con ustedes, les manda correos, los invita a estas charlas, en fin. Un agradecimiento a María del Pilar y una bienvenida también a John Torres, quien va a estar a cargo de la conversación de hoy. Recuerden, pueden utilizar el chat que está aquí abajo en la herramienta, escribir sus preguntas o levantar la mano, encender la cámara y preguntar las dudas que tengan sobre la reforma laboral. John, bienvenido. Ya no más palabras de parte mía. Bienvenido. Muchas gracias por estar en el Café del Tiempo. John está muteado en este momento. Vamos a pedirle que abra el micrófono. Vamos a abrir el micrófono. Yo creo que nuestro equipo de producción tiene que hacer la apertura del micrófono mientras nos ayudan con ese tema. Ya está John habilitado. John, bienvenido. Ok, bueno. Pues bien, muchas gracias a ti, gracias a todas las personas que hoy nos están acompañando en esta tarde de hoy, a todos nuestros suscriptores y por supuesto a María del Pilar también. Pues vamos a hablar, y la idea es que ustedes pongan los temas de conversación. Vamos a hablar de una serie de cambios. Nuestra invitación hoy está referida a la reforma laboral, pero en realidad ustedes saben que en el Congreso hay un paquete enorme de propuestas de lo que el presidente Gustavo Petro llama reformas sociales. Ahí hay una reforma laboral, sí, pero también hay una reforma pensional, una reforma de la salud que ustedes han visto que es también pues, muy polémica, que tiene muchos temas, mucha gente a favor, mucha gente en contra. Y si les parece, pues vamos hablando de los diferentes temas. Yo les puedo hablar un poco de cómo está el ambiente político de eso. Hoy hay muchas noticias referidas a todos estos temas de las reformas. Todos los días están pasando cosas. Y en el tema de la reforma laboral, que es la que nos ha convocado hoy, pues sin duda hay unos cambios muy importantes. Hay unas propuestas del gobierno que sin duda cuando uno las lee en un primer momento, pues sin duda a todos nos gustaría que todo esto fuera así. Pero también hay unas realidades económicas del país que puede que nos lleven a concluir que esas reformas propuestas como están, pues no necesariamente es lo que más le conviene a Colombia, porque podrían generar un desempleo aún mayor. Y lo que todos queremos finalmente es que haya más empleo en Colombia, más empleo formal sobre todo. Entonces, si les parece, muchachos, ustedes nos cuentan qué preguntas hay, empezamos a hablar y luego empezamos ya la charla aquí con nuestros suscriptores. Yo veo que la cámara está prendida por parte de Jimena Zuluaga, don Álvaro Beltrán, por ahí veo a Lina Barbosa, a Edgar Ortiz. Entonces, no sé si uno de ellos se anime a activar el micrófono y lanzar la primera pregunta como para romper el hielo, o me lanzo yo al agua primero y hago una pregunta, porque los veo como tímidos. No sé, Álvaro, yo veo a Álvaro ahí como animado de hacer una pregunta, entonces no sé si se va a lanzar y después Jimena Zuluaga. Sí, claro. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta muy genérica. Los críticos de la reforma hablan de que se va a perder cuestión laboral en el sentido de que va a aumentar el desempleo. De manera genérica, esa es como la inquietud mía. ¿Eso es cierto o no es cierto de acuerdo a lo que ustedes tienen? Pues lo que tenemos, don Álvaro, es que hay una propuesta que ya llega al Congreso. Todavía no hay ponencia. Fíjense ustedes en que las reformas todas van a entrar por las comisiones séptimas, que son las comisiones que manejan estos temas, y por allá van a entrar tres papas calientes muy grandes. Va la reforma de la salud, que el gobierno la metió por ahí, a pesar de que se suponía que era para las comisiones sextas. Y a las comisiones séptimas del Senado van a llegar las reformas laboral y pensional, que no son poquita cosa, que nos tocan absolutamente a todos. Ya muchas de las personas que yo estoy viendo aquí, pues por supuesto que ya estamos o viendo la pensión cerca o que estamos mirando si estamos en el periodo de transición, pues nos afectan y tenemos que estar muy informados. Lo primero a lo que yo quiero invitarlos además es a que nos lean en el tiempo, por supuesto, pero que también ustedes mismos consulten los documentos. Estos proyectos que el presidente Petro ha presentado están todos en eltiempo.com. María del Pilar les va a compartir a través de sus correos, a través de WhatsApp también, una serie de especiales que hemos hecho sobre estos temas y ahí está el documento del tiempo. No me crean, léanlo ustedes mismos porque lo que uno tiene que hacer para tomar decisiones informadas es conocer, leer juiciosamente. Primera cosa. Lo segundo, sobre el tema de la reforma laboral,
sin duda Colombia tiene un gran problema de informalidad, tiene un problema muy grande de una situación de empleo que es muy precario. Y lo que ha propuesto el gobierno, con buen tino, por supuesto, porque claramente todos querríamos que hubiera mejores condiciones laborales, es que las condiciones de los trabajadores mejoren. Pero lo que debemos pensar todos también es que tenemos que intentar que las condiciones de todos los colombianos mejoren. Estas reformas tienen unas propuestas muy interesantes, muy bien intencionadas, seguramente la mayoría, a diferencia del proyecto, don Álvaro, de reforma de la salud, en el que ha habido tanta pelea, en el que la ministra Corcho no ha querido dialogar. En este hubo diálogo. Los empresarios no salieron tan contentos al final, pero usted se fija que tanto en el proyecto de reforma laboral como en el de reforma pensional hubo mesas de trabajo, hay algunos artículos en los que se han apartado, pero en general hubo un cierto consenso. Lo que advierten los empresarios, también algunos analistas, es que si logramos o si se aprueba en el Congreso que cambien tantas cosas en el sistema laboral colombiano, incluso que volvamos a unas figuras del pasado, pues puede que las personas que están empleadas tengan una situación mejor. Pero también es muy probable que aquellas que están en el sector informal nunca lleguen a tener un empleo formal, porque generar empleo en Colombia puede resultar muy caro. En esto hay que mirarlo muy bien, hay que analizarlo. Por ejemplo, usted recuerda tal vez que en el gobierno del presidente Uribe las horas extras del 100% del pago las acabaron. También hubo una rebaja en lo que se pagaba de los dominicales, y la excusa de esto era que se iba a generar más empleo y más trabajo. Allá hay una discusión, hay analistas que dicen eso no fue tan cierto, los empleados se cogieron una plática, se la ahorraron y no generaron nuevos puestos de trabajo. Pero lo que uno también tiene que ver es la realidad. Por ejemplo, si usted tiene un restaurante, la mayoría de su trabajo va a estar seguramente los fines de semana y también en las noches. Y cuando usted se fija, volver a esos recargos nocturnos como lo pretende el gobierno, que tiene muy buena intención, de pronto para la gente que tiene un negocio chiquito no le va a funcionar tanto y se van a terminar viendo abocados a que de pronto la rentabilidad no les da, no les da más, y podemos llegar a unos escenarios en los que eventualmente se genere desempleo. Por eso es que muchas personas están pues proponiéndole al gobierno que lo discutamos mucho más profundamente. En este tema el gobierno no está corriendo tanto como corrió el de la reforma de la salud, que hablemos de ese tema también, por supuesto, que es muy importante. Y lo que yo creo es que hay que mirar punto por punto. Hay temas importantísimos, por supuesto. Por ejemplo, ustedes vieron que hay protesta de los rapitenderos que llegaron al Congreso, que bloquearon la entrada. Ellos dicen que no quieren esa formalización. Cuando uno mira las condiciones que tienen la mayoría de rapitenderos, pues claramente sí se necesita una formalización y que haya mejores reglas de trabajo para que esas personas estén más protegidas. O sea que esto tiene tanto de largo como de ancho, pero lo importante es que haya una discusión grande, seria, técnica y democrática. Ya tenemos 71 personas conectadas en este café en el tiempo, una muy buena cifra como siempre en estos encuentros que son cada último jueves de mes, el último jueves de cada mes hacemos este encuentro para debatir estos temas. Vamos a ver si otro de nuestros suscriptores decide hacer alguna pregunta. No sé quién puede activar su cámara y su micrófono para formular otro interrogante a John Torres, quien nos está explicando el impacto de la reforma laboral que se ha presentado en el Congreso de la República. Pero antes de que demos entrada a otro de nuestros ahí está Camilo. suscriptores. Ahí está Camilo. Espera. Dame un momentito, please. Antes de que demos entrada, es que les voy a compartir por el chat un especial de la reforma del que comentó John, que enviaríamos por WhatsApp o por mail. No, el privilegio lo tienen ustedes por estar aquí en la sala. Entonces, en el chat les voy a compartir el link para que ustedes puedan acceder a toda esa información, que es un especial sobre la reforma laboral. Y así les iremos compartiendo también información privilegiada por estar aquí presentes. Muy bien, entonces ahora sí, Camilo Alberto, quien ha encendido su cámara, tiene una pregunta. Camilo, bienvenido, muchas gracias. Gracias, José Antonio, y gracias a María del Pilar. Yo quisiera, no he podido, yo como empresario también he estado muy atento, y hoy que estoy radicado en Girardot, sí que veo informalismo, con unos apellidos y nombres totalmente distintos, independientes, voluntarios, bueno, eso le ponen bautizos distintos. Uno de los temas que me ha tocado tener es las empleadas del servicio. Y entonces, con gran noticia, hace unos 2 años ya les pagan prima de Navidad, o ya le pagamos, perdón.
Bueno, una cantidad de cosas. Y yo sigo viendo, no sé si haya habido realmente discusión sobre la hora salarial. O sea, uno sale de las fronteras nuestras y estudiantes y gente dice, necesito trabajar 4 horas y puede. Y creo que en el extranjero no los llaman informales, sino son empleados de 4 horas. Y así como ejemplo, yo quisiera como poner en el debate si de verdad se ha hablado de eso, porque no lo veo en ninguna parte. Gracias. Claro, Camilo. En este tema del proyecto que ustedes han visto allí, el especial que les mencionaba María del Pilar tiene el texto del proyecto. Yo los invito a que lo lean, es largo, tiene muchas páginas, porque además ahí está algo que le llaman la justificación del proyecto, que son como todas las explicaciones que da el gobierno de por qué propone lo que propone. Y claramente, ¿cuál es una de las grandes críticas que hay a esta reforma? Que frente a una realidad en el mundo en el que la flexibilización laboral pues termina siendo de alguna manera lo que manda, lo que impone en muchos lados. Ustedes ven cómo trabaja la gente en Estados Unidos, por ejemplo, que allá la gente trabaja en muchos sitios, trabaja por horas y tiene unos ingresos y unas vinculaciones con las empresas que no son tan formales en muchos de los casos. Este proyecto de alguna manera devuelve las cosas a como estábamos hace 20 o 30 años, intenta establecer unos contratos de trabajo mucho más formales. Por ejemplo, uno de los parámetros de la reforma es que el empleo, la contratación, sea más a término indefinido que por términos de corto tiempo. El tema del trabajo por horas que usted menciona, por ejemplo, han dicho los empresarios, es una de las grandes falencias que hay allí porque no se está abocando. Allí hay una discusión grande, una discusión fuerte. Pero en este tema, a diferencia de la reforma de la salud, que como les digo, permítanme insistir en ella, porque allí yo he visto mucho más radicalismo del gobierno, uno puede pensar que en este tema seguramente va a haber una discusión más fuerte y no vamos a correr tanto. Pero, por ejemplo, cuando usted me dice que si se toca el tema de trabajo por horas, pues yo viendo la reforma veo que más bien poco o casi nada. Y de hecho, hay mucha preocupación en los sectores de innovación, de esta gente que está inventando todo el tiempo, que está mirando cómo crea empresas, porque dicen, nos están obligando a nosotros que somos innovadores, que normalmente somos pymes, empresas chiquitas o que estamos empezando a surgir, pues nos están poniendo unas cargas y nos van a meter unas cargas que al final pueden terminar ahogando las nuevas empresas. Esa es una discusión fuerte, es algo de lo que le han dicho al gobierno y pues está la discusión allí muy marcada. Hay una ministra, que es la ministra Ramírez, Gloria Inés, que es una señora muy seria, comunista, radical, como lo decía hace poco Roy Barreras, pero que a diferencia de lo que nos ha pasado en la reforma de salud, ha escuchado a los empresarios. El texto llega con estas propuestas, pero muy seguramente en la discusión de la reforma vamos a ver cambios y probablemente estos temas vamos a ver que se van a empezar a discutir y que eventualmente allí va a haber una apertura. Si ustedes me preguntan a mí si yo voy a apostar, yo pensaría que esta reforma laboral va a pasar, pero sí va a pasar muy peluqueada. No va a pasar lo que está pasando de nuevo con la reforma de la salud, que ustedes han visto que el proyecto del gobierno venía así de una manera dura, luego supuestamente iba a haber un tipo de acercamiento, volvió la ministra Corcho y les metió el mismo proyecto duro y ahorita estamos en crisis. Yo creo que con la reforma pensional y laboral probablemente vamos a tener una discusión un poco más amplia y en ese orden de ideas temas como el que usted plantea del trabajo por horas y de una flexibilización que no sea una manera de precarizar el trabajo, porque ojo, eso también pasa mucho en Colombia, pues también va a estar a la orden del día y va a estar en la discusión. Muchas gracias a Camilo y a John por su respuesta. Y ahora que John está haciendo esos cálculos de si él cree que va a pasar la reforma o no, en el chat hay una pregunta de Jorge Aldana que dice así, dice, la reforma política se cayó, entre otras cosas, por los micos y por las facultades especiales que se le daban al presidente. En esta reforma laboral, ¿también está plagada de micos y de facultades al presidente? Esa es la pregunta, John, que hace Jorge Aldana en el chat. ¿Qué podemos decir? Ok, pues vean ustedes, en este momento hay 4 grandes proyectos que tiene el gobierno jugando en el Congreso. El primero se llama Plan Nacional de Desarrollo, que ya tuvo una primera aprobación en comisiones conjuntas de comisiones de Cámara y Senado económicas. El Plan Nacional de Desarrollo es como una hoja de ruta de lo que el gobierno del presidente Petro pretende que sea Colombia durante los próximos 4 años. Hay una reforma de la salud, de la que ya hemos venido hablando aquí, hay una reforma laboral y una reforma pensional.
Y en todos estos temas uno encuentra que más o menos hay 25, 26 facultades especiales que el gobierno ha propuesto. En el plan de desarrollo le tumbaron 5 o 6 y ya han empezado a peluquearlas. ¿Qué pasa con las facultades especiales? El presidente las pide, feliz él que se las diera al Congreso, pero claramente en el Congreso no hay un ambiente tan abierto a dárselas. Y además las facultades especiales suelen caerse mucho en el control de la Corte Constitucional. Entonces, muy seguramente micos habrá, uno no se encuentra tantos micos, José Antonio, María del Pilar y amigos, en los proyectos iniciales del gobierno. Encuentra uno propuestas muy polémicas y algunas muy malas, pero lo que suele pasar es que cuando llegan al Congreso, allí es donde se cuelgan los micos. Yo les tengo una historia, por ejemplo. Estamos averiguando en el tiempo, en el plan de desarrollo, que fue presentado hace más de un mes. Llega eso como con 330 artículos, se caen unos y al final hay unos 350 artículos porque el Congreso, pues introdujo muchos cambios. Hay varios temas a los que nosotros estamos siguiendo el rastro, porque el Plan Nacional de Desarrollo, como les digo, es un gran mapa, una hoja de ruta que le dice a usted, queremos hacer una transición energética. Y esa vaina es absolutamente elevada, compleja, es una cosa que piensan los economistas. Y cuando ustedes leen el Plan Nacional de Desarrollo nuevo, lo que salió del Congreso, se encuentran allí una serie de articulitos raros que le hablan, por ejemplo, de adelantar la revisión de los carros nuevos, que se hacía a los 6 años y que ahora se va a hacer a los 5 años en los carros nuevos, si ese si ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo pasa. Cuando usted se fija, eso no estaba en la ponencia original, apareció en la nueva versión del Plan Nacional de Desarrollo. Algún congresista metió la mano seguramente, y eso es lo que suele ocurrir. Entonces, muy seguramente estos proyectos están llegando al Congreso. Hay temas polémicos, sí, pero micos todavía no hemos visto. ¿Por qué? Porque no hay nuevas ponencias. Cuando ya llegue la ponencia es el documento que hacen los congresistas con el proyecto del gobierno, pues seguramente ahí nos vamos a encontrar unos asuntos que habrá que seguirles el rastro y habrá que denunciar aquello que haya que denunciar y mirar cuál es la paternidad de esas propuestas raras que siempre terminan apareciendo en los proyectos en Colombia. Muchas gracias, John. Tengo en el chat varias preguntas. Está Sandra Carranza. Yo no sé si Sandra se quiere animar y prender la cámara y el micrófono para hacer la pregunta directamente ella. Sandra, ¿te animas a hacer la pregunta? José Antonio, yo quiero aprovechar mientras Sandra se anima para comentarles que hemos recibido cerca de 200 preguntas que nos han enviado ustedes con anterioridad. Algunas las estamos respondiendo con las respuestas que John nos está ofreciendo ahora mismo, y las otras que no alcancemos a responder en directo, pues obviamente las tendremos como tema para publicar al respecto de las inquietudes que tienen ustedes sobre este tema. Muy bien, Sandra no está por ahí. También tengo a Jimena Zuluaga. No sé si Jimena te quiera animar y hacer su pregunta sobre el SENA. Jimena, buenas tardes. Sí, buenas tardes para todos. Muchas gracias por este espacio tan interesante. Quisiera preguntar en la reforma, lo que he leído, no se plantea el desmonte de los parafiscales que encarecen la contratación de nuevos empleados que entran a nómina, pagar SENA, bienestar familiar. Estos deberían buscarse otras fuentes, otras partidas del presupuesto nacional para financiar estas entidades y no cargárselo a las nóminas de las empresas. Este es un tema... Claro que sí, muchas gracias. No, pero este es un tema que está planteado desde hace mucho tiempo en Colombia, porque hay muchas personas que dicen que generar empleo formal en el país pues es muy difícil en la medida en que los parafiscales que ustedes mencionan pues encarecen la contratación. Entonces hoy un salario mínimo puede andar en 1.100.000, 1.100.000 y pico de pesos, pero en realidad el empleado termina pagando 1.800.000, 1.900.000 pesos por cuenta de todo el tipo de aportes parafiscales. Y hay muchas personas que dicen que eso afecta la posibilidad de generar empleo formal en Colombia. Pero la discusión es muy amplia. Lo que se está planteando en esta reforma, pues lejos de pronto de terminar bajando los parafiscales, es que se está pues pretendiendo de alguna manera incluso ver de qué manera los empleados hacen nuevos aportes y nuevas contribuciones para que la formalización del empleo y la conservación del cupo de trabajo pues tenga unas garantías adicionales a los trabajadores. Este es un debate grandísimo porque, como les digo, en muchas zonas del mundo el empleo se flexibiliza.
La gente tiene muchas maneras de contratarse en algunas zonas del mundo, pero hay que ver también que en esas zonas del mundo la hora de trabajo es mucho mejor pagada que en Colombia. Entonces, aquellos sectores también que nos dicen hay que flexibilizar el empleo, hay que buscar una mejor competitividad, pues también están olvidando que la situación económica del país pues no es la mejor, y en ese orden de ideas también lo que se paga por un salario mínimo en Colombia no termina siendo tan competitivo comparándolo con esos otros países que tienen regímenes más flexibles. Pero toda esta discusión está allí planteada. En el tema de la reforma laboral, por ejemplo, ustedes recuerdan, van proponiendo, por ejemplo, que volvamos al pago del 100% del dominical. Ahorita estamos en el 75%. Las horas extras no empezarían a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en este momento, sino a las 6 de la tarde. Y ese tipo de cambios se están planteando. Hay sectores que dicen que los van a afectar, pero sin duda esto contribuiría también a que esas personas que trabajan en esos horarios pues tengan una mejor calidad de vida y unos mejores ingresos. Y hay otro tipo de propuestas también que se están haciendo allí. Por ejemplo, la semana laboral no sería de 48 horas como lo es hoy, va a bajar a 47 en julio, sino que será de 42 horas, entendiendo que el trabajo pues tendría que ser más eficiente y habría mayor productividad. Eso dice el discurso. ¿Qué pasa si la semana laboral tiene 42 horas? Que eventualmente, si usted trabaja los sábados, mucha gente trabaja los sábados, la gente que trabaja los sábados tendría que pensar en que esas horas van a ser horas extras. Y fíjense ustedes, hay mucha gente que trabaja los sábados. Si usted tiene una semana laboral de 42 horas, esas 6 horas que le quita la semana laboral actual, pues van a terminar siendo horas extras, y eso probablemente termine enredándoles un poco la vida a los empresarios. Entonces, fíjense, puede que de pronto la gente diga, no, yo no contrato a estas personas para que trabajen los sábados, y eso podría terminar siendo contraproducente también para la generación de empleo. Es un tema muy polémico, muy complejo, y sobre todo que requiere mucho análisis y mucha discusión, porque claramente todos queremos una mejor situación laboral para todos, pero hay que atender la situación de la economía, una economía que en este 2023 está arrancando muy recalentada, con unas tasas de interés altísimas, y que eventualmente hay empresarios que se quedarían sin la posibilidad de generar empleo. Todo esto pues, es lo que está llegando en este momento a la discusión del Congreso, y es el debate grande y profundo que ustedes están viendo en los medios de comunicación como El Tiempo y eltiempo.com. Bueno, ya somos 100 conectados en este café en El Tiempo, como dicen, sala llena para esta discusión, y las preguntas siguen y siguen. Germán Jiménez dejó pregunta en el chat, pero levantó la mano, entonces vamos a darle la oportunidad a Germán de que haga su pregunta. Gracias, José, John y María del Pilar, buenas tardes. Sí, buenas tardes, bienvenido. Bien, a ustedes, gracias, y la Casa Editorial El Tiempo por esta oportunidad. Quisiera retomar un poco de manera rápida el tema de las empleadas domésticas, que lo había formulado también previamente en el registro de esta charla, porque es que particularmente tenemos una situación, disculpa, yo pago la cámara que estoy en un computador que requiere también reforma. entonces mira, tengo el caso de 2 empleadas, una que está con nosotros 2 días a la semana, e inclusive viene de años atrás, y obviamente le reconocemos todas sus prestaciones a fin de año y todo lo que aplica según la ley. Pero esta persona pues obviamente trabaja también para otros empleadores, otras amas de casa, digo yo, que también tienen sus contratos similares, no sé si a la misma tarifa o no, porque uno les paga más del mínimo, pero obviamente cada uno se entenderá con esa persona. Y hay otra que sí está trabajando de lunes a sábado, que son 6 días a la semana, porque tiene el cuidado de un adulto mayor. Entonces, como bien comentaba yo ahorita, con la reducción de las horas estas de 48 a 42, y en ese caso de este tipo de trabajadores, pues uno no sabe cómo debe ser lo correcto en lo que quede con la nueva reforma laboral. Porque si uno se pone en los pantalones de estos trabajadores, de estas empleadas, obviamente necesitan el trabajo, y no sé si a ellos les va a interesar decir, me paso a esto, no me paso a aquello. Obviamente uno cumpliría la ley, porque la idea es que sigan teniendo el trabajo, pero sí es bueno tener esa claridad, y creo que ese tema de las empleadas domésticas a más de uno nos afecta en los hogares. Es un poquito la inquietud que tengo. Gracias. Claro que sí. Pues vea, Germán, que esta es una situación que va a ser real. Como le digo, mucha gente trabaja los sábados. Ahí ustedes recuerdan, por ejemplo, los empleados de las obras, los obreros, trabajan mediodía los sábados. Ese tipo de industria genera mucho trabajo, y probablemente si
la semana laboral se cae a ese ideal que tiene el gobierno de 42 horas, la quieren bajar a 40, la primera propuesta decía 40 horas, pues va a generar unos impactos que es precisamente lo que todo el mundo le está diciendo al gobierno, intente medirlos. Fíjese usted, por ejemplo, haciendo una extrapolación a otra población, los rapitenderos que están protestando de nuevo y que han ido a la Plaza de Bolívar a decir que no les gusta el proyecto, pues cuando uno mira las condiciones laborales de muchos rapitenderos, pues se encuentra con que claramente, como les decía antes, ahí hay que meter mano y hay que intentar que los formalicen. Pero las cuentas que está haciendo Rappi, por ejemplo, es que de 90, más o menos 80.000 personas que trabajan en este tipo de entregas, pues de esas 80.000, unas 10.000 podrían quedar empleadas en todas las condiciones que quiere el gobierno y otras 70.000 no habría manera de vincularlas. Y eso hay que mirarlo. Muy seguramente las empresas están literalmente cañando y buscando las mejores condiciones para ellas. Pero tenemos que intentar, sí, que en la medida en que se pueda formalizar el empleo se haga, pero que esto sea gradual y que no se afecten los emprendimientos y los negocios chiquitos. La propuesta del gobierno es mucho más radical, mucho más dura, pero también hay que recordar que normalmente cuando llega un proyecto de estos al Congreso, pues el gobierno va con su vara más alta y lo que está buscando también es allí empezar a negociar. Lo que está pidiendo el proyecto es que estas personas que tienen unas vinculaciones que no son tan formales, poco a poco se tiendan a formalizar más. Lo que es la prestación, lo que son las prestaciones sociales y todos los pagos que ya muchos hacemos de las personas que de alguna manera trabajan con nosotros en el hogar o haciendo algún tipo de servicios, pues eso se siguen manteniendo. Y lo que hay que ver aquí al final de los finales es que va a tener que haber muchos estudios que midan realmente el impacto de qué es lo que pasa cuando se aumentan los costos laborales. Claramente, y de nuevo, permítanme insistir en esto, hay muchos empleos en Colombia que no son bien pagados, además porque hay un aprovechamiento de la situación de estas personas, pero también es muy importante que por cuenta de tratar de tener mejores condiciones, el gobierno no termine generando una situación de desempleo, que es lo que le han dicho los gremios, ANIF, diferentes sectores, que tiene que empezar a mirar. En este campo, como les digo, yo siento que hay un mayor espacio para la discusión, siento que hay un mejor ambiente político para que se pueda llegar a algún tipo de entendimiento y seguramente la contribución de todos los colombianos, de los medios de comunicación y de muchos estudios, pues nos va a permitir realmente mirar cuál es el impacto de esto. En el tema laboral, como en el tema de salud, como en el tema pensional, hay que hacer cambios. El modelo que tiene Colombia no es perfecto y todos ustedes no solamente lo han vivido, sino que lo han padecido. Pero los cambios tienen que ser racionales, medidos y además tienen que garantizar que las cosas queden mejor que como estaban antes. A veces hay reformas que no garantizan eso y por el contrario lo que producen son mayores problemas. Muy bien, John, muchas gracias. Vamos a pasar de la pregunta de Germán Jiménez a Germán Rodríguez, que ya levantó su mano digital. Germán, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y adelante con tu pregunta. Buenas tardes, ¿cómo están? Mire, yo pues pienso que estas preguntas pues sí son muy importantes para la mayor parte de la gente, pero la reforma es mucho más seria y grave. Yo tengo unas inquietudes dentro de todas las propuestas que yo he leído ahí. Yo no sé si alguien está mirando si hay algunas que pueden ser inconstitucionales, por ejemplo, porque en el caso de que se le da la mitad del proyecto está dedicada a darle todas las ventajas que están pidiendo los sindicatos, porque sí, hasta tal punto que están diciendo que ahí en uno de esos puntos que los trabajadores, aunque no estén sindicalizados, tienen que aportar para el mantenimiento del sindicato. Ellos están aprovechando. Eso me parece esa reforma para enriquecerse y para que los directivos sindicales vivan mejor. Eso no tiene nada con mejorar el empleo. Entonces yo digo, hay alguien que esté mirando que propuestas como algunas de esas lleguen a ser inconstitucionales porque favorecen monopolios y el Estado debe garantizar que haya competencia entre sindicatos más pequeños y más grandes, porque los más pequeños tienden a desaparecer por la presión de los grandes, que los quieren absorber. Cosas de ese estilo. Yo no sé si hay algún abogado mirando, ustedes tienen una idea
de mirar lo absurdo de algunas propuestas que en este caso pueden llegar a ser inconstitucional? Claro, Germán. El tema de los sindicatos es un tema muy importante. Ustedes saben que en esto hay unas mesas tripartitas. Está el gobierno, están los empresarios y están los trabajadores representados por los sindicatos. Y sin duda, eso es un capítulo muy polémico de la reforma porque lo que hace es aumentar la protección de los sindicatos en general a niveles que algunos consideran que puede ser muy complejo. En efecto, el tiempo ha publicado y hemos estado haciendo seguimientos de cuáles son esas figuras. Hay una, por ejemplo, que mencionaba el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en una columna reciente, y es que decía, se están inventando en la reforma un delito, lo cual ya suena raro porque aquí no podríamos hablar de delitos en ningún tipo de estas reformas. Los delitos se meten a través de otras comisiones y de otros proyectos, pero por ejemplo hay una disposición que dice que cualquier tipo de acción contra el sindicalismo podría ser penalizada, perseguida penalmente. Entonces, claramente este tema de los beneficios adicionales que obtienen los sindicalistas es uno de los temas grandes, polémicos. En Colombia hay cerca de 2 millones de personas sindicalizadas. El mundo laboral colombiano formal tiene 23 millones de personas y hay 15 millones de personas más y un poco más seguramente que no tienen un empleo formal, pero que también están en la economía haciendo cosas que no están registradas como un empleo formal. En ese orden de ideas, pues claramente el tiempo está siguiendo este tipo de debates. Hemos empezado por los otros, por supuesto, porque son los que tocan a todo el mundo, afectan a todo el mundo, pero los empresarios, muchos de ellos han advertido que si todas las propuestas que llegan aquí en el paquete de protección al sindicalismo, que también hay que decirlo, el sindicalismo en Colombia ha sido perseguido por actores armados y eso hay que evitar que suceda, pero también hay que lograr que los sindicatos se acomoden a la realidad económica del país, pues es un tema que es muy importante. Y hemos hecho muchos seguimientos, no solamente de la reforma, no sé si usted vio, por ejemplo, el tiempo de ayer, la apertura de nuestra sección de economía daba cuenta de las peticiones que está haciendo el sindicato de Ecopetrol, que es la USO, y que tiene una cantidad de cosas pues muy grande que cuando uno las lee y ve, pues claramente son peticiones que no tienen nada que ver con lo que debería ser la eficiencia de una empresa, la mejor condición necesaria para un trabajador, pero que todos ganemos y que se genere mayor riqueza, mayor empleo y de mejor calidad. Entonces, en efecto, el capítulo de sindicalismo lo hemos mirado, pero lo vamos a seguir mirando. Muchas gracias a John y también a Germán por esa pregunta. Estoy revisando el chat y también nuestra pantalla. Nos mantenemos en 99 personas conectadas. Hay una pregunta de Lina Barbosa, pero me acaba de levantar la mano José Luis desde su iPad. José Luis, buenas tardes. Y si Lina se quiere alistar para la siguiente pregunta, pues bienvenida también, Lina. José Luis, adelante. Tienes cerrado tu micrófono, José. Vamos a esperar a que José active el micrófono para que pueda formular la pregunta directamente. ¿Aló? Si nos estás... Ahora sí, perfecto. Adelante, Sí. José. Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Herrero, soy de una pyme que se llama Tropical Crop. Y yo básicamente voy a hacer una pregunta muy sencilla, de pronto con una introducción un poco más compleja, que es si definitivamente ustedes como medios de comunicación están en capacidad de enfrentarse a la mermelada que tiene el gobierno para pasar la reforma en vista de este adefesio que nos están poniendo, y pues obviamente podemos entrar en la discusión de si son de muchísimos aspectos, pero esto es como si a usted le dicen que el mundo es cuadrado y que por eso, o es plano, y están convencidos unos personajes que tienen pues obviamente hoy en día digamos una condición de gobierno, pero donde usted sabe que por donde la vea el problema es muy grande. Me explico. Empecemos por lo más sencillo. Tenemos una doble tributación que se nos acaba de entrar, que obviamente disminuye la rentabilidad de las empresas. Pasamos de un dólar de 3.700 a un dólar de alrededor de 4.650, 4.700 pesos. Es decir, hoy en día somos un 30% más pobre. Tenemos una inflación a nivel mundial que nos pega más duro, pues por la evaluación que tenemos. O sea, nuestra inflación ya está impulsada por los subsidios del gobierno, por los 2 billones de SOAT que seguramente se irán al tema de consumo de alimentos.
donde resulta que los abonos siguen siendo más costosos, entonces los ganaderos no abonan los pastos, entonces la leche se vuelve más cara, el azúcar ha subido un 70%, la leche en polvo un 60%, donde digamos que nuestras condiciones de rentabilidad como empresarios van en picada, con unas tasas de interés que obviamente suben por todo lo que está pasando en el mundo. Y adicionalmente a eso tenemos la brillante idea de reducir la semana de 48 a 42, independiente, no recuerdo si lo propuso Álvaro Uribe o si lo propuso el que sea, pero a la larga todo atenta contra el bolsillo del empresario, es decir, contra el inversionista. De pronto es más fácil tener la plata hoy en Bancolombia del 18 al 20, pues no estoy dándole publicidad a ningún banco. Es más fácil tenerla la plata en un banco que tenerla en una empresa pagando el 2%, el 1,70 y pico por ciento en tasas de crédito. Entonces, mi pregunta, bueno, y no dejemos de mencionar nuestra brillante ministra que quiere marchitar la industria del petróleo en plena época de desaceleración mundial, sin un plan concreto, con una ignorancia pues atrevida, diría yo, pues, para no entrar a descalificar a nadie. Pero la pregunta es si vamos a perder el 60 o 70% de nuestras exportaciones petroleras, donde no vamos a tener, que va a sustituir esas regalías. A la larga todos esos impuestos van a venir sobre nosotros. Entonces tenemos una reforma laboral que encarece nuestros costos. Eso es así de simple. Póngala por donde la ponga, que si son más horas extras, que si el contrato no es fijo, sino se vuelve indefinido, todo lo que usted quiera. La pregunta es, ¿tenemos nosotros la capacidad como empresarios de impedir que la mermelada del Congreso apruebe la reforma? ¿Cómo están los votos? Porque nosotros no tenemos tiempo de estar leyendo reformas, tenemos que estar produciendo y viendo cómo salvamos las empresas, y toca con reforma o sin reforma. Entonces hay suficiente capacidad en los medios de comunicación para impedir que la reforma avance, o ustedes ven que se aprobó y punto, obviamente peluqueada, trasquilada, y no hay nada que hacer, y esta es otra perla que nos toca aguantarnos y punto, y no nos desgastamos más en temas, como le dijera yo a usted, que ustedes como expertos entienden las dimensiones que tienen, pero como nosotros como empresarios, lo único que tenemos que preocuparnos es de pagar la nómina cada 15 días, pagar los servicios y ver qué nos queda. Y frente a ese escenario, que desde todo punto de vista es lesivo para nosotros, donde nos presentan como personas que no pagamos impuestos, que somos explotadores, pues sencillamente lo único que nos queda es el Congreso, que el Congreso le diga no a la reforma. Entonces mi pregunta es, ¿el pacto histórico tiene las mayorías para pasar la reforma y nos la tenemos que aguantar? ¿O ustedes como medios de comunicación están en capacidad de concientizar a los congresistas de que nos la aprueben? Porque si no, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Esa es como les digo, una introducción larga y una pregunta sencilla. ¿Ustedes sí ven que el Congreso está en capacidad de parar esa defecio o no hay nada que hacer? Gracias, José. Muy bien. John, adelante con esa pregunta. Pues la pregunta tan compleja. No, o sea, lo primero que yo le diría a José es que claramente sí hay una situación en la que es necesario que haya reformas. Sí, después que puso a Petro. No nos podemos equivocar, hay unas situaciones que hay que corregir en todos los ámbitos, en salud, en la reforma laboral, la reforma pensional, que de la reforma pensional deberíamos hablar porque la laboral nos va a golpear, seguramente sí, nos golpeó la reforma tributaria, pero claramente hay que hacer ajustes y también hay una realidad política. Hubo 11.5 millones de personas que votaron por el presidente Petro y el que gana en la democracia, pues de todos modos lleva adelante sus propuestas. ¿Qué es lo que está pasando también cuando usted me pregunta si van a pasar este tipo de reformas? Yo creo que todos tenemos que mirarlas y leerlas, informarnos bien, pero mirar un poco cómo es el panorama político. El año pasado, cuando arranca el gobierno en agosto, se forma una coalición de gobierno y nos plantean una reforma tributaria muy dura que saca adelante un ministro de Hacienda, que es el señor Ocampo, que es un hombre serio. Y cuando usted ve al final la reforma tributaria, claro que fue dura, claro que golpeó, pero termina siendo una reforma que de alguna manera fue diferente y muy peluqueada a la propuesta inicial. Esa reforma pasa, de todos modos, fue la reforma tributaria más cara en la historia de Colombia y pasa bien en la legislatura, no en la legislatura, en el arranque de la legislatura arranca el 20 de julio y termina en junio del año siguiente.
y pasó la reforma tributaria, pero pasó cambiada y peluqueada. Hubo diálogo, hubo consenso y hubo discusión. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Llegamos a una situación en la que se presentan primero el plan de desarrollo, luego la reforma de la salud, la reforma laboral y luego la reforma pensional, y lo que estamos viendo es que hay una realidad política diferente a la del año pasado. Ustedes ya vieron, se le hundió al gobierno la reforma política, eso fue hace una semana, y la reforma de la salud está echando agua. Si usted me pregunta a mí si yo creo que estos proyectos van a pasar tal cual están presentados en este momento, yo creo que no. Yo creo que hay unos partidos políticos que están tomando distancias, que han presentado sus propias propuestas, y esto seguramente va a terminar cambiando mucho los proyectos iniciales del gobierno, que en efecto en muchos casos son muy radicales. Pero, como de nuevo les digo, o sea, no nos podemos equivocar. Claramente sí se necesitan reformas en todas estas áreas. Seguramente a algunos les gustarán, a otros no les gustarán, pero ese es el juego de la democracia. Lo que no creo yo es que todas estas reformas tan radicales como las está planteando el gobierno terminen pasando tal cual. Y cuando usted, por ejemplo, mencionaba lo de la transición energética, pues fíjese usted que tenemos una ministra muy polémica, sí, pero que poco a poco le ha tenido que bajarle un poco el ritmo a las declaraciones, hablando mal de la situación de explotación petrolera y de las empresas, porque la realidad económica es diferente. La realidad económica del país es una, y el gobierno tiene, aunque a veces no parezca, unos polos a tierra que son muy importantes. Yo les hablaba del ministro de Hacienda, tiene al señor de Desarrollo de Planeación Nacional, que es el señor Jorge Iván González, tiene a la ministra de Agricultura, por ejemplo, que es gente que conoce el país, conoce la economía del país y de alguna manera es un polo a tierra frente al gobierno nacional. El mismo Roy Barreras es un político más aterrizado que lo que tiene mucha de la base del pacto histórico. En ese orden de ideas, yo como les digo, yo creo que va a haber cambios que en muchos casos son necesarios, sí, pero la propuesta final radical del gobierno pues no será necesariamente la que vamos a terminar viendo aprobada por el Congreso. Muchas gracias, John. Ya veo la cámara de Lina Barbosa activada, entonces creo que Lina está lista para hacer su pregunta. Lina, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes para todos. De antemano pido disculpas porque tengo como problemas con la cámara. He bregado por ratos, me veo bien, por ratos soy un espectro. Entonces, la pregunta mía va a que pues la reforma plantea dentro de las nuevas formas de laboralización, dentro de las nuevas formas de trabajo, plantea como un reto la laborización de esas nuevas formas de trabajo, pero no se aterriza como la implementación de cómo se va a hacer esa laboralización de nuevas formas de trabajo, sobre todo con nuevas tecnologías, teletrabajo, trabajo a distancia, a través de plataformas. No logro visualizar bien cómo se va a aterrizar esa laboralización. Y con respecto a lo que de pronto otras personas han dicho, me parece, y más cuando se es empresario, trascendental leer las 162 hojitas que trae la reforma mientras se va en el transporte, no sé, mientras es importante leer porque si no, ahí es donde están los asuntos que realmente nos competen a los 23 millones de población activa en Colombia. Claro. De población en edad de trabajar. Entonces, no sé si ustedes han estudiado esa parte de cómo se aterriza. Con relación a los sindicatos, pues no afanarse, porque Colombia, lo que decía John Torres, ha tenido como una visión prejuiciosa de los sindicatos. No se debe olvidar que los sindicatos en Europa, básicamente en Londres, fueron los que han ayudado a el empleo y a que la Organización Internacional del Trabajo tenga esa humanidad que hoy tiene con el del trabajador que no hubo en tiempos anteriores. Entonces es no tampoco satanizar el sindicato, porque el sindicato puede ayudar a la empresa con una visión nueva, con una visión hacia la empresa, no de caprichos, evaluando bien con empleados que se asocien también por su empresa, no por quebrarla, sino por trabajar por sus compañeros y por los trabajadores. Entonces no hay que satanizar, porque en Europa e incluso en Estados Unidos el sindicalismo es una figura fuerte
que no significa acabar con la empresa como nosotros a veces tenemos en el imaginario colectivo. Gracias. Bien, pues no, yo solamente le diría a Lina que la reforma tiene una gran contradicción porque en efecto lo que plantea es o sea, proteger claramente la formalización del empleo, y en algún capítulo dicen, no, vamos a promover las nuevas formas de trabajo, la innovación, esos nuevos emprendimientos, pero al establecer esas reglas tan marcadas de cómo sería la contratación, de qué tipo de contratos puede haber, de una serie de garantías. Por ejemplo, hay un punto absolutamente importante, y es que los despidos en Colombia, ustedes saben que tienen unas reglas de juego, y las reglas de juego pues están marcadas. Hay unas indemnizaciones legales, hay un protocolo para hacer un despido. En algún momento, la primera versión de la reforma era prácticamente imposible despedir a nadie, absolutamente a nadie, porque la persona tenía la posibilidad de que fuera ante un juez y volviera al cargo pagándose alguna indemnización, a pesar de que hubiera justa causa, o que si no hubiera justa causa se hubiera pagado la indemnización. Eso ha terminado cambiando un poco. Pero lo que digo yo es que al final ese afán de motivar a la creación de nuevos empleos en Colombia usando nuevas tecnologías y emprendimientos, pues termina chocándose también con una realidad que pretende crear la reforma, y es amarrar, absolutamente amarradas, las maneras de contratar y desconociendo de alguna manera que pueda haber algún tipo de empleo que sea por horas, que sea un poco más flexible, que eso también debería poder tenerlo la reforma. Eso no lo está generando, es una de las grandes críticas que hay, y lo que dicen los empresarios y gente muy importante, analistas muy importantes, es que las empresas que innovan, las empresas que están generando nuevas ideas, emprendimientos nuevos, pues van a terminar muy golpeadas, muy cascadas por cuenta de esto, y eventualmente se van a quedar sin la posibilidad de sacar ese tipo de proyectos adelante, que es una situación de todos modos muy difícil. José Luis lo decía, con ese dólar tan absolutamente caro, pues todo cada vez es más complicado. Esas realidades económicas, lo que está pasando en el mundo, la reforma no lo está mirando, es otro de los grandes problemas. Está mirando solamente hacia adentro, sin mirar la economía mundial, la realidad mundial, y eventualmente eso, ¿en qué nos puede golpear? En que vamos a terminar siendo poco competitivos en una economía que cada vez está más globalizada y que tiene que aprender a competir. Aprender a competir, sí, sin precarizar el empleo, porque eso también nos ha pasado y eso hay que corregirlo. O sea, no estamos en una situación en la que el empleo en Colombia sea absolutamente bueno, no, para nada, estamos lejos. Y lo que hay que intentar lograr es cambiar esas realidades, que más gente tenga empleos formales, que esté protegida por todos los sistemas de protección social y laboral. Y eso no es lo que estamos teniendo en Colombia. Y la discusión está allí. Yo, como les digo, una vez más, léanse las 162 páginas de las que hablaba Lina, pero yo creo que muchas de las propuestas del gobierno están muy tiradas hacia arriba, hacia el máximo, pueden estar cañando en muchos casos. Finalmente, lo que termina aprobado en el Congreso va a terminar siendo diferente, y además aquí hay una situación importante. El gobierno quiere aprobar estas reformas en lo que queda de este semestre. ¿Por qué quiere hacerlo el gobierno? Porque sabe que para el segundo semestre se le va a complicar la cosa mucho, porque ¿qué hay en octubre de este año? ¿Quién me ayuda? Elecciones. Y entonces, como hay elecciones, todos los políticos, párenle bolas, están pensando en cómo lograr hacer elegir a su gobernador, a su alcalde, y ya van a empezar a salirse de las riendas al gobierno. Probablemente eso va a terminar pasando. Habrá otros que digan, no, de pronto el gobierno me puede ayudar a hacer elegir mi candidato, y eventualmente cambien sus votos, pero lo que vamos a ver es una aplanadora de gobierno en el Congreso, que no va a funcionar tan bien, que va a empezar a pasar aceite en este año y sobre todo en el segundo semestre. Por eso es que creo yo que todos estos proyectos van a terminar pues siendo muy, muy diferentes de lo que estamos viendo hoy. Hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que mantener, sin duda. Y también ustedes acuérdense de una cosa, nosotros tenemos un gobierno que propone, un Congreso que decide, pero también tenemos unas cortes que revisan, y la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, pues son cortes muy serias que normalmente han frenado proyectos que no deben andar ni en este ni en otros gobiernos. Ustedes se recuerdan, la Corte Constitucional le frenó a Álvaro Uribe en el momento de su máxima popularidad, ese engendro que era la segunda reelección. Muchas gracias a Lina y a John por la respuesta. Una de las personas más activas en el chat con sus preguntas es Dalia. Yo no sé si Dalia, que ha dejado 2 preguntas, podría activar su micrófono y su cámara
y formular los interrogantes que tiene para nuestro editor de mesa central, John Torres. Bueno, mientras Dalia se prepara para formularnos las preguntas, yo quisiera agradecerles nuevamente a John, a José Antonio y a todos los suscriptores que están ahora mismo en línea y comentarles que nuestra compañera de audiencias, que se llama Laura Ballén, les va a compartir en el chat una encuestica en la que queremos conocer qué opinan, qué temas quieren que tratemos en próximos cafés y sobre todo cómo les está pareciendo este café. Dalia. Parece que no está Dalia por acá. Dice que en el momento no puede, que por eso ha dejado las preguntas por el chat. Bueno, entonces una de las preguntas de Dalia, vamos a buscarla aquí en el chat, tiene que ver con los contratos de prestación de servicios, John. Ella pregunta, bueno, ¿cómo se van a afectar los contratos de prestación de servicios tanto para los empleados como para los empleadores? Ese es uno de los interrogantes que nos acaba de dejar Dalia. Bien, en este es uno de los capítulos más importantes de la reforma laboral. Lo que intenta el gobierno es que los contratos de prestación de servicios vayan desapareciendo. Lo que dice el gobierno, además con un argumento extraño que ya lo hablaremos, es que estos contratos han servido para, de alguna manera, contribuir a la precarización del empleo en Colombia. Y lo que plantea la reforma es que, de hecho, uno de los preceptos iniciales de la reforma, cuando ustedes la leen, dice que en Colombia el empleo deberá ser, en la medida de lo posible, a término indefinido, con unas condiciones y todo este tipo de asuntos. Lo que establece la reforma es que podría haber contratos de prestación de servicios, sí, pero mucho más reglamentados que lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. El presidente Petro, ustedes lo han escuchado, él suele pues, plantear algunas hipótesis que a veces riñen con la realidad. Entonces, por ejemplo, uno de los caballitos de batalla contra los contratos de prestación de servicios es que, dice él, y ustedes lo recuerdan, ustedes lo vieron desde el balcón de Palacio, diciendo que los contratos de prestación de servicios han servido para que las mujeres sean víctimas de acoso sexual por cuenta de los empleadores. No hay ningún estudio que yo conozca, al menos, seguramente sí pasa, pero el presidente Petro no nos ha compartido la información de cuántos casos de estos, los contratos de prestación de servicios, han contribuido pues a que se incremente un gran problema que hay en Colombia, por supuesto, que es el acoso sexual. Pero yo no he visto el primero que diga que los contratos de prestación de servicios han sido un factor que ha disparado esto. Ese es uno de los argumentos del presidente, pero sin duda el gobierno está planteando aquí unas propuestas que tienden a que esos contratos sean cada vez más lejanos, más difíciles de llevar a cabo, y que en la medida en que estos contratos se repitan, pues se produzca la formalización y llevar a ese empleado que está pues ofreciendo sus servicios a que termine vinculado formalmente a la institución. Ustedes saben que el Estado colombiano pues vive de la prestación, o sea, tiene una cantidad de contratos de prestación de servicios, y esto ha sido producto también de que en los últimos 30 años se adelgazó muchísimo la nómina. Aquí hay muchos temas que corregir. Cuando ustedes se fijan, por ejemplo, uno encuentra en las entidades oficiales contratos de prestación de servicios de un señor que se gana 10 millones de pesos y encuentra a ese mismo señor contratado por los mismos 10 millones de pesos en otras 5, 6, 7 entidades. Sin duda, ahí eso hay que reglamentarlo, mirarlo, porque allí ha habido gente que ha aprovechado el desorden y ha terminado, contrario a lo que el argumento de que se precariza el empleo, pues con muchos contratos de prestación de servicios y a veces muchas no ejecutando las obras que allí se dicen. Pero este es una de las figuras que el gobierno quiere acabar. Si me preguntan de nuevo cuál es la futurología que yo hago, a mí me parece que estos contratos de prestación de servicios sí van a terminar muy golpeados. ¿Por qué? Porque el presidente Petro les ha declarado la guerra, no de ahorita, sino desde siempre, desde antes. Recuerden ustedes que intentó vía decreto cambiarlos. Ese decreto se cayó en el Consejo de Estado, pero sin duda ese va a ser uno de los inamovibles de la reforma laboral, así como en la reforma de la salud. Él ha planteado temas como la atención primaria y otro tipo de cosas. En materia laboral, esa va a ser una de las líneas que el presidente Petro va a intentar que no se le mueva para nada. Va a ser una de sus líneas rojas, líneas azules, dicen los conservadores, para que nadie le cambie ese asunto, y allí seguramente se va a haber cambios. 6 de la tarde y 27 minutos. Nos queda tiempo para la última pregunta. ¿Quién se anima a hacerla? A ver. Yo más que una pregunta quisiera un comentario.
Sí, señor. Camilo, adelante. Yo, oyendo a John ahorita también, y soy empresario, también tengamos claro que la prestación de servicio no se legisló para lo que se está haciendo. Es que somos de una mentalidad a ratos complicadita. Las fundaciones tampoco se hicieron para lo que somos y también abusamos. Entonces, yo quiero tomar también conciencia empresarial que no es hecho la norma, hecho la trampa, sino que las normas nosotros nos sobran. O sea, las tenemos bien, pero las usamos hay veces con una sola cara. Creo que también tenemos que como empresarios ser responsables y claros. Yo sí creo que los contratos de prestación de servicio se ha abusado. Y también creo de las fundaciones. Y creo que tenemos que también tener una mentalidad diferente para mirar hacia adelante en las reformas. Es una opinión muy personal, que no pretendo debatir, pero que sí hoy en día, por lo menos en la cátedra, la llevo y la propongo para que no distorsiemos, porque en Colombia tenemos 17 legislaciones. Voy a remedar a unas personas con todo respeto. Es que en este territorio eso no pega. No, las normas no tienen que pegar de acuerdo a las regiones. Las normas son nacionales. Ese es un punto de vista que lo menciono y les agradezco que me permitan hacer. Bueno, muy bien, Camilo, muchas gracias por ese comentario. Son las 6 de la tarde y ya 29 minutos, nos queda un minutico para despedirnos. Sé que quedan muchos temas, muchas preguntas. Vamos a tratar de recogerlas todas. María del Pilar dijo que nos llegaron unas 200. En el transcurso de las próximas semanas y días vamos a adecuar esos temas con los editores que John Torres tiene a su cargo, el editor de economía, el editor de política, para que ustedes sigan conectadísimos, pero conectadísimos con la información tanto en digital como en el impreso. Entonces, un agradecimiento para todos ustedes por sus preguntas, por su participación, pero sobre todo por hacer parte de la familia del tiempo, porque ustedes compran la suscripción del tiempo y eso es lo más importante para nosotros. Los valoramos y los queremos muchísimo. A John, muchas gracias, John. Comentarios finales, palabras finales. No, claro, primero agradecerles a todos habernos acompañado, habernos permitido entrar a sus casas, a sus estudios. La invitación es a que nos sigan, por supuesto, en el tiempo, que vean las publicaciones que hacemos, los especiales que hacemos sobre estos temas. A esto, la democracia es estar informado y decidir informadamente. Y en ese orden de ideas, yo sí los invito a que miren los especiales. En los especiales tenemos nuestras entrevistas, nuestras notas, pero están también los textos que plantea el gobierno, las ponencias alternativas que han presentado los partidos, y claramente no tenemos que dejar que nadie nos diga si eso es bueno o es malo, tenemos que dejarnos orientar de alguna manera, pero la decisión final tiene que ver con que uno lea los documentos, que mire sobre su experiencia, que contraste, que mire. Nosotros intentamos hacer todos los días un ejercicio de poner muchas voces, mirando esas realidades, haciendo prospectiva, para que intentar que el país haga esas discusiones importantes. Alertamos cuando vemos cosas que preocupan, que consideramos o que algunas personas expertos en los temas consideran que pueden ser riesgosas para el país, pero claramente la democracia está en que todos, absolutamente todos, participemos y tomemos decisiones. Pero para que uno tome buenas decisiones, María del Pilar y todos ustedes tienen que estar informados. Que no nos cuenten, sino que leamos, que sepamos nosotros mismos y que, pues, que cuando llegue el momento de participar como ciudadanos, tomemos las decisiones correctas. Muchas gracias, John. Y en la última sesión... Muchas gracias, me permite una observación. Observación es que quisiera rogarles, si es posible, que hagan una revisión a la parte tecnológica del tiempo.com, porque da la casualidad que en la parte de opinión, que está supremamente importante, uno empieza a leer el artículo y apenas puede leer 2 o 3 párrafos y no sale el resto. Muchas gracias. Sí, señor Carlos, haremos la revisión y los invitamos de una vez para el jueves, el último jueves del mes de abril, que muy seguramente estaremos tratando otro tema de interés. Es posible que la reforma pensional, le decimos la salud, la laboral, pensional, bueno, ya les informaremos. María del Pilar les va a contar. María del Pilar, antes de darte la palabra para cerrar esta charla, pregunta a Iván Darío que si vas a enviar la grabación de este Café en el Tiempo. Y con esa pregunta te dejo para que cierres este espacio. Bueno, les comento que nosotros enviamos vía mail también un link que los lleva a la página de YouTube donde tenemos las grabaciones de los eventos. Entonces la respuesta es sí, por supuesto que sí. Estén muy pendientes de su correo, porque allí les llegará no solamente las grabaciones, sino también la convocatoria para el próximo café,
para que acudan como este. Quiero agradecer especialmente a don Camilo, que nos está acompañando, ya lo reconozco, que ha estado en varios de nuestros cafés, al señor Álvaro Beltrán, a Carlos Vargas, que han tenido sus cámaras abiertas, que para nosotros de verdad que es muy gratificante verles las caras, saber que a pesar de que están al otro lado, pues tienen una cara, una sonrisa, una pregunta, una energía bonita para participar y para estar en estos eventos con todos los demás suscriptores. A todos ustedes muchas gracias, John muchas gracias, José Antonio muchas gracias, y suscriptores adorados, los esperamos el próximo jueves último de cada mes con otro café. Que estén muy bien, chao, chao.